Va a hablar Orlando Gutiérrez Borán. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Julio Schilling por haberme invitado a hablar aquí en esta conferencia. Yo conozco a Julio hace muchos años, estuvo en la misma fundación del directorio y le agradezco también que cuando yo no pensaba volver a la universidad, hubo un periodo ahí que cada vez que me lo encontraba me decía: oye, estoy en la maestría de ciencia política, tienes que meterte hasta que me metió. Y se lo agradezco enormemente porque disfruté mucho esa maestría y me abrió la puerta después a otras cosas. Yo creo que lo que Julio está haciendo aquí es muy importante, porque el exilio quiere decir muchas cosas, pero una de las mejores cosas del exilio, y yo me he criado en el exilio, yo salí de Cuba muy niño y mi recuerdo cubano fundamentalmente es del exilio cubano. Una de las mejores cosas del exilio es como el exilio logró preservar el pensamiento nacional cubano. Y me vienen nombres de algunos de los grandes pensadores: Humberto Piñera, Antonio Jorge, José Ignacio Rasco, Jorge Valls, Guillermo de Sendig, es decir, toda una serie de pensadores que tenían el exilio, Fernández Cauí, que mantenían una actividad intelectual constante pensando en cubano y pensando para Cuba. Y con el fallecimiento de mucha de esa generación, yo sentí un vacío en ese tipo de actividad de pensamiento. Julio lo ha llenado con estas tertulias que tienen una persistencia tremenda, que las da a conocer y que de verdad son lo que él le ha puesto, la patria de Martí. La patria de Martí es pensamiento, es pensar en libertad para ser libre. Y verdad que te felicito por eso, un esfuerzo tremendo. Que mantiene vivo lo que somos como cubanos, lo que aspiramos a ser. Yo lo que quiero hacer hoy brevemente es hablar sobre lo que pasó hoy. Después de lo que del análisis de Ñañez no tengo mucho más que aportar, simplemente sí quiero enfatizar lo que podemos hacer o el camino que pienso que debemos tomar. Y entonces quiero hablar un poco sobre el futuro. En primer lugar, lo que ocurrió hoy, en que una asamblea unipartidista unánimemente designó a un solo candidato para presidente del Consejo de Estado y de la República, como ellos lo presentan, es una burla a toda nuestra identidad nacional y a toda la soberanía del pueblo de Cuba. Y ocurre en el 150 aniversario del nacimiento de nuestra República en Armas, el 10 de octubre de 1868. Yo creo que más claro no puede estar lo que muchas veces hemos dicho del exilio, lo que decía Rafael Díaz Balart, de que esa es la anticuba, esa es la negación de todo lo que somos como cubanos. Y más razón aún para luchar con más fuerza contra eso, porque es una burla de nuestra misma existencia. También lo que ocurrió hoy, y la forma bochornosa en que la prensa norteamericana ha cubierto o ha reportado, no sé si en español es correcto decir cubierto, ha reportado sobre lo que ocurrió en Cuba, nos recuerda a lo que nos hemos enfrentado. ¿A qué nos hemos enfrentado? A un aparato internacional. Yo no estoy diciendo, yo no voy a suplantar el rol de cada cubano que Fidel Castro esté en el poder, eso surgió de la historia nuestra y no estoy diciendo que nos lo impusieron, surgió de las entrañas de Cuba. Por X razones que no tenemos tiempo de analizar aquí. Ahora, lo que no podemos ignorar es que hay un aparato internacional que ha apoyado eso desde que antes de llegar al poder, que usted lo mencionó, y tiene razón, un aparato. ¿No? Un aparato que tiene diferentes rostros. Uno de los rostros fundamentales de ese aparato es el Partido Comunista de Estados Unidos, que sigue siendo una orientación para todo un poder que todos conocemos, que Frank Valdebarón ha documentado muy cuidadosamente, que opera en apoyo a ese régimen. Por eso, porque una vez más recordamos hoy a lo que estamos enfrentados en cuanto a un aparato internacional que niega nuestra identidad. Un aparato internacional para el cual lo que existe en Cuba bajo ese régimen es algo bueno porque es predecible. Y los cubanos del exilio somos impredecibles, como fue esa república nuestra de 1902 a 1959. Es que tenemos que tomar una perspectiva de nuestra situación y de lo que podemos hacer. Ahora, no es para que nos quejemos de que somos el único país en el mundo que ha sido oprimido por un aparato internacional. Yo llevo muy de cerca la experiencia de los polacos, he ido a Polonia, he conversado con ellos, he leído la historia de Polonia. Pocos pueblos han sido tan oprimidos por un aparato internacional como ha sido Polonia. Y buscaron su independencia y tienen su libertad y siguen siendo Polonia, aún hoy enfrentados con los burócratas de la Unión Europea. Entonces, ¿hacia dónde mirar y qué hacer? Yo creo que en gran medida lo que vimos en Cuba hoy
fue una operación de relaciones públicas dirigida específicamente a la ley de libertad. La ley de libertad establece la apertura al presidente de Estados Unidos de negociar con el régimen castrista cuando ya no esté ni Fidel ni Raúl Castro. Al tomar un paso lateral, hipócrita, hacia ser primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro deja abierta esa posibilidad de que pueda haber un levantamiento del embargo, un levantamiento de la ley de libertad que contiene más que las sanciones económicas entre el régimen y los Estados Unidos. Creo que hay una operación clara, creo que hay una esperanza de ello que Estados Unidos pueda reemplazar los subsidios que alguna vez recibieron de los soviéticos después de Chávez con nuevos subsidios provenientes de Estados Unidos. Y creo que hay que recordar lo que cuando empezó la operación, empezó la operación cuando estaban convencidos que Hillary Clinton salía de presidente de Estados Unidos. Porque todas las encuestas ratificaban eso. Pero eso cambió radicalmente. Y ellos no tienen una bolita mágica y además, sin la menor arrogancia y después de estudiarlo y conversar, ellos tienen problemas ideológicos, la mecánica de la dinámica de poder en los Estados Unidos. Ese subsidio es la gran esperanza de un régimen comunista que es completamente parasítico, que tomó un país que con todos sus percances, con todas sus debilidades, lo que hicieron los cubanos entre 1902 y 1959, bajo cualquier óptica objetiva, mirando las estadísticas de Naciones Unidas, las disponibles de los organismos regionales de esa época, es impresionante. Cómo quedó el país en el 98 y cómo estaba el país en el 59. La política económica cubana criolla del 2 al 59 hay que respetarla. La cultura nacional cubana que se fue levantando, las instituciones que fuimos creando. Si una de las cosas que nos llevó al desastre fue esa diferencia entre el adelanto del país en tantas áreas y nuestros problemas políticos. Que con otra madurez y otra visión hubiéramos entendido que todas las democracias jóvenes han pasado por tremendos problemas y grandes dificultades. Porque Francia, España, Alemania, Italia, Portugal, Grecia no consolidaron la democracia hasta el otro día. ¿No? Cuba no es diferente a eso. La república que tuvimos, la república que ha seguido mostrando una energía tremenda y una capacidad tremenda de vida en el exilio y también dentro de Cuba la resistencia, es nuestra esperanza. Y yo marco una diferencia entre esperanza y optimismo. Optimismo es la idea de que todo siempre va a ser mejor. Yo no creo en eso. Yo creo que las cosas pueden ir bien mal. La vida es como es y uno no controla todas las circunstancias que pueda haber. Pero yo sí creo en la esperanza. La esperanza es que uno sabe que lo que uno está haciendo tiene razón en la vida. Y tiene profunda razón de luchar por nuestra identidad, por nuestra existencia y quiénes somos como cubanos. Y quiénes seguimos siendo como cubanos. Tanto nosotros que estamos en el exilio como los que dentro de Cuba han seguido luchando. Porque dentro de todas las cosas que podemos criticarnos a nosotros mismos, para mí es, hace 2 días fundaron en Cuba el movimiento Vicente Mel. Ese nombre sigue circulando en Cuba, el nombre de Pedro Luis Boitel sigue circulando en Cuba, ante una censura férrea. Cómo esos nombres siguen viviendo, porque hay una resistencia dentro de ese pueblo. Porque Antúnez se enteró de Boitel de boca en boca. Vicente Méndez volvió a subir. A gente a decirlo que no sabe quién es Vicente Méndez y en Cuba acaban de crear un movimiento en su nombre. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a algo muy serio, que es el desastre demográfico cubano. Este régimen parasítico porque Cuba en el 59 había logrado uno de los grandes renglones del desarrollo. Cuba se alimentaba a sí misma. Cualquier país en vía de desarrollo, lo primero que se pregunta es, ¿se alimenta a sí mismo? Si no se alimenta, no es un país. Cuba se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Ese país hoy tiene un campo destruido. Ese país no podría alimentar a su población sin la comida que le dona Estados Unidos y que le vende Estados Unidos, mayormente que le dona. Es un país completamente dependiente del exterior. El trabajo parasítico del comunismo en Cuba, al igual que vemos en Venezuela, que lo ha hecho en cada país que han llegado, ha tenido un impacto demoledor en nuestra población. Cuba es el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Es decir, para simplificarlo, cada año hay menos cubanos. No sé si lo decía usted o Ñañez, Cuba es el país con la tasa de suicidio más alta de América Latina. Cuba es el país con la tasa de aborto más alta de América Latina. Cuba es el país con la tasa de alcoholismo más alta de América Latina. En Cuba la juventud lo que busca la forma de irse del país, por razones sustanciales por las cuales quiere irse. Y lo hemos padecido, es decir, ¿quién dejó a nuestros hombres abandonados en Playa de Girón? Cuando tumbaron los aviones en Mano Rescate en el espacio aéreo internacional, ¿qué pasó?
Hay razones probadas por tenerle miedo dentro de Cuba a esta gente, ¿no? El persistir en la lucha es por eso una virtud. Este desastre demográfico, que es el resultado de este régimen, va a empeorar mientras más tiempo esté el régimen en el poder. Yo creo que la situación para Díaz Coronel es muy difícil, porque tiene dos opciones que realmente no están en sus manos. Y le han puesto a Ramiro Valdés al lado por si acaso Raúl no es suficiente para vigilarlo de cerca. ¿Cuáles son las opciones? Entre muchas, que los que sepan más del interior de la cúpula cubana pueden explicar, esa cúpula de generales y militares que mantienen el poder en Cuba, la mayor parte son crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. Temen ser juzgados, temen terminar como los generales argentinos o terminar como los generales serbios, siendo juzgados por un tribunal internacional. Y eso puede llegar, porque el mundo cambia y evoluciona de muchas maneras. Entonces, no pueden de verdad abrir y van a tener que reprimir. Y los que no han cometido crímenes de lesa humanidad van a tener que caer en esos crímenes para poder mantenerse en el poder. Porque de lo otro que estoy muy orgulloso de mi pueblo es que han sido 59 años de tiranía respaldada por un aparato internacional, pero 59 años de resistencia. El que haya leído la obra de Enrique Encinosa o los otros trabajos que se han hecho, no hay un año en el cual uno puede encontrar que no hubo algún tipo de resistencia. Y muchas veces una resistencia suicida, una resistencia a pesar de todos los obstáculos y a pesar de todas las posibilidades. Eso hay que admirarlo profundamente. Hay tensiones innegables dentro del poder en Cuba. Yañez les explicó mucho mejor de lo que yo puedo. Otra cosa que dijo que para mí es clave, tiene un gran problema de legitimidad. Lo tenía el mismo Fidel Castro, ¿cómo no lo va a tener Díaz Canel? Y eso es el problema clave de la política. La política se basa en la autoridad se basa en la legitimidad. Cuando no hay legitimidad hay crisis de autoridad. Tienen una crisis de autoridad. Y hay un pueblo sumamente descontento. Un pueblo con miedo, de verdad. Un pueblo que ha aprendido a aparentar, como todos los pueblos que padecieron el comunismo, hasta los polacos también lo padecieron. Un pueblo en bancarrota moral, eso lo hace el comunismo deliberadamente, ¿no? Decía Osvaldo Payá que el comunismo era un SIDA espiritual, que tumba las defensas morales de un pueblo para poder controlarlo. Una gran cantidad de organizaciones del exilio cubano junto con organizaciones dentro de Cuba, de la resistencia, que estamos unidos en la Asamblea de la Resistencia Cubana, hemos formulado la propuesta de Todos por Cuba Libre. Porque pueden existir las condiciones que existan, y hay muchas a favor nuestro en este momento. Las tensiones dentro del poder, la falta de legitimidad del régimen, el descontento de la población, que hay una administración americana que no está alineada con el régimen, si está alineada en otra dirección, el cambio en la región. Y acabamos de llegar de Lima, aquí está Silvio Yondo, a quien admiro tremendamente como una de las líderes nuestras. El cambio que hay en la región. El cambio en muchos países clave de América Latina, el cambio que vimos en Perú. Pero todo esto no es suficiente si nosotros no logramos catalizarlo, si no logramos hacer nuestro aporte, nuestra contribución a que eso ocurra. ¿Cuál es la idea que proponemos con Todo por Cuba Libre? 4 puntos fundamentales de un plan, 4 pilares en el cual tenemos que insistir. Y por vía de insistencia, llegar a las zonas más vulnerables del régimen. Número 1, insistir en los crímenes de lesa humanidad y en un tribunal internacional que juzgue al régimen castrista, a los personeros específicos de ese régimen, por esos crímenes. En segundo lugar, el boicot organizado de esta comunidad a los ingresos económicos de ese régimen. Que esta misma comunidad está generando, o sea, y eventualmente en los próximos días diremos la idea que tenemos sobre cómo lidiar con eso. Número 3, el apoyo a los presos políticos y a la resistencia interna en Cuba. En Cuba hay docenas de presos políticos. Cada uno es un símbolo de esa rebeldía que no muere. Y hay familias que se han afectado por esos presos políticos. Y hay una resistencia que está haciendo lo que puede dentro de Cuba por luchar. Frente a un régimen con un aparato de inteligencia tan grande, tan vasto, tan bien organizado. Aún sigue la resistencia en Cuba. Y sigue produciendo hechos que el mundo entero habla. Ese en resumen es el plan nuestro de Todos por Cuba Libre. Yo le dije al comienzo de que lo que nos anima es la esperanza y no el optimismo. La esperanza de que lo que estamos haciendo es inteligente, tiene razón, tiene fundamento, es necesario, es nuestra obligación espiritual con nuestra misma identidad nacional. Y me animan varias cosas. En primer lugar, me animan que otros pueblos han luchado contra obstáculos mucho mayores y han logrado su objetivo.
el ejemplo de los sionistas en Israel, que lograron crear su Estado Nacional. El ejemplo de los polacos con Polonia. Puedo citar algunos más. Nos anima también el hecho de que Cuba es nuestro patrimonio espiritual. Una cosa que nos tiene que alentar, ver a estos muchachos nacidos aquí en Estados Unidos, de abuelos que fueron originalmente en Cuba, que hoy en día ostentan posiciones en el gobierno, son norteamericanos, siguen abogando por Cuba y haciendo lo que pueden por Cuba. Ahí mismo en Lima estaba Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, Carlos Curbelo, Marco Rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, no tienen por qué seguir siendo cubanos, ni pensar en Cuba, ni abogar por Cuba, pueden dedicarse a lo que quieran, pero tienen esa semilla de amor por Cuba que les sembró su cultura y su familia. Eso es real, es un hecho objetivo. Cuba es nuestro lugar en el mundo, estemos en ella o no, es nuestro lugar en el mundo y es lo que nos ha tocado en este paso por la vida. Y la reconstrucción de Cuba, y es algo que tenemos que transmitir a Cuba y animar a los cubanos con eso. La reconstrucción de Cuba tiene grandes posibilidades, porque la construcción de un país, levantar un país depende mayormente, fundamentalmente de su población. ¿Cuáles son los recursos naturales de Japón? Escasos. ¿Cuáles son los recursos naturales de Taiwán? Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba en el 48. Hoy creo que es la 17 economía del mundo. ¿No? Nosotros mucho más ricos fuimos picadas y ellos subieron. Un país con 28 millones de habitantes. Y la población cubana dentro de Cuba y fuera de Cuba tiene un talento y una capacidad tremenda. La de fuera de Cuba ha reunido una gran influencia y un gran capital humano, monetario, financiero en el exterior. Si eso se pudiese unir, ese país se levanta. Ese país se levanta con libertad, que el cubano pueda obrar, pueda crear, pueda generar. La respuesta no depende del Estado, depende de que exista un Estado que respete los derechos inalienables del ser humano. Hay que volver al manifiesto del 10 de octubre, el manifiesto de Amajagua, de Ayala, y lo profundo que era en que los criollos buscaban un régimen de libertad, no un Estado que suplantara al individuo, sino un Estado que estuviera ahí para cuidar lo fundamental y que el ser humano pudiese desarrollarse. Y ese es nuestro cometido en lo político, porque el cubano es así, el cubano es esencialmente libre. Así que yo creo que es un momento de grandes peligros para nuestra existencia nacional, pero es también un momento de posibilidades. Depende mucho de cómo nos organicemos y los invito a todos ustedes a ayudarnos y a participar con nosotros en el plan Todos por Cuba Libre. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Antes de abrir la pregunta, solamente algunas observaciones de tantos apuntes que hiciste. Sin lugar a duda, el castrocomunismo, el puente de la supervivencia es el acercamiento con los Estados Unidos en sus términos. No hay otra. Ellos no tienen otra. Por eso la nación cubana fuera de su territorio es fundamental. Medido como Producto Bruto Interno, produce 9 veces lo que se produce en Cuba. Aquí tenemos un paralelo como si fuera Alemania Occidental y Alemania Oriental. La nación cubana fuera de su territorio es Alemania Occidental. Y eso hay que entenderlo. Cuba vive en libertad, es plural, fuera de su territorio. Y eso es un enorme problema para el castrocomunismo. La noción de la justicia transicional, fundamental. Hay que investigar los crímenes, responsabilizar a los criminales e indemnificar a las víctimas. Si no se hace eso, no se siente la base para poder tener un Estado de Derecho. El enemigo más grande de los procesos de democratización es la impunidad. No puede haber Estado de Derecho si hay impunidad. De manera de que es un camino claro. No es, de nuevo, una vocación moral que sobraría las razones para defenderlo solamente por principios morales, pero es una cuestión práctica. Si queremos democracia, tiene que haber justicia transicional. No se puede tener una democracia duradera si no se tiene ese curso. Bueno, ahora vamos a abrir para las preguntas. Tenemos 15 minutos. El tema es largo. Pediría que traten de ser lo más conciso posible. También